Queremos compartir este mensaje bajo el título Fe y Rebelión. Nos dice el libro de Números, capítulo 14, versículos del 1 al 9, en la versión Dios habla hoy. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor para este país? Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo. Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros: pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser como pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. La rebeldía apaga la fe necesaria para hacer la voluntad de Dios y cumplir su misión. ¿Alguna vez has tenido una gran rebeldía contra algo o contra alguien? Creo que todos hemos pasado por eso. En muchas ocasiones, esta rebeldía podría estar justificada, basada en las experiencias que vivimos. Pero hay otras ocasiones en que cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que esa rebeldía no estaba justificada. Hay momentos en que el problema no es el otro, sino nosotros. La historia del pueblo de Israel es en gran medida la historia de un pueblo rebelde. El Antiguo Testamento está lleno de historias que indican que Israel se rebeló contra Dios a pesar de su amor. La labor de los profetas, en no pocas ocasiones, se trataba de dejarles saber al pueblo que habían pecado contra Dios, que se habían comportado con rebeldía y que Dios como Padre los corregiría, a la vez que les demostraba su amor, demostrándoles una vía de restaurar su relación con Él. Este pasaje es uno de esos eventos en que Israel se rebeló contra Dios, tan temprano como poco tiempo después de su liberación de Egipto. Veamos a través de este mensaje cómo la rebeldía llevó a Israel a caer en la incredulidad y a atrasar el premio que Dios tenía para ellos. Una encomienda. El pueblo de Israel tenía la promesa de Dios de una tierra prometida. Sin embargo, tenían la encomienda de conquistar esta tierra de pueblos que el Señor había determinado eliminar de esta. Esta misión requería tener fe en la protección y ayuda de Yahvé para lograr la conquista. La fe era necesaria para poder llevar a cabo esta labor. La fe no es ciega, la fe no es absurda, la fe no es loca. La fe es la certeza que se produce en nuestra vida porque se ha creído en una verdad que Dios ha revelado. Creemos algo que de manera natural es imposible, pero que será una realidad porque Dios lo ha dicho. Cuando Dios encomendó a Israel la conquista de la tierra prometida, lo hizo luego de que Israel vio su mano poderosa librándolos de su esclavitud en Egipto. De modo que la fe de Israel no era ciega, era una fe basada en experiencia, una convicción empírica. Israel vio lo extraordinario de las plagas lanzadas sobre Egipto. Vivieron la división del Mar Rojo, fueron alimentados en el desierto y experimentaron la manifestación en gloria de Dios en Sinaí. Aún habiendo visto todo esto, se rebelaron y dudaron. A pesar de que al inicio del capítulo 13 se indica que Dios mandó a Moisés a enviar hombres a reconocer la tierra, lo cierto es que ya en el libro de Éxodo el pueblo había decidido hacerlo.
no era necesario. Pero Dios, en su soberanía y sabiduría, determinó que obraría en su pueblo a través de este proceso. El resultado de este es un grupo de 12 hombres representativos de las 12 tribus de Israel, de los cuales solo 2 tenían una visión clara y en sintonía con el corazón de Dios, y 10 que se atemorizaron y ayudaron a inducir al error al pueblo. De este modo, el informe negativo y fraudulento de los 10 hizo que el pueblo pensara que la tierra era mala, que la gente moría en ella tratando de sobrevivir y que sus habitantes eran como los nefilim o gigantes de Génesis 6, de modo que era imposible derrotarlos. Rebelión del pueblo. Conforme al versículo 1, el pueblo comenzó a gritar y llorar. Era un lamento de total fatalismo. Este era un pueblo que, a pesar de haber conocido la gloria de Dios, su poder y sus portentos, estaba alejado de Dios. Si nos preguntamos hoy, ¿podemos haber disfrutado de la manifestación del poder de Dios y estar lejos de Él? La respuesta es sí. Así como muchos fueron sanados por Jesús y nunca volvieron a Él, del mismo modo podemos estar cerca de Dios y desconocerlo completamente. El versículo 2 nos dice que la siguiente acción cometida por el pueblo fue comenzar a hablar mal de los líderes puestos por Dios. Dios es soberano y perfecto. Sin embargo, en su misericordia, utiliza seres humanos imperfectos para hacer su obra y liderar su pueblo. La Biblia, pero también nuestra experiencia, nos dejan saber que aquel que entra en rebeldía contra Dios manifiesta esa rebeldía a través de la murmuración contra los siervos de Dios, en ocasiones mediante palabra, pero también con sus actos. Quizás no lo digamos, pero de manera consciente entorpecemos la obra de Dios para hacer daño a su siervo. Seguido a la rebeldía contra Dios, surge un sentimiento de fatalismo que en muchos suele traducirse aún en el deseo de acabar con su vida. Hermanos, cuando nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra lo más grande que existe. Nos rebelamos contra el origen mismo de la vida, contra lo que le da la esencia a la misma. No es de sorprenderse que cuando hay rebeldía contra Dios y enfrentamos un desierto en nuestra vida, esto se traduzca en un pensamiento fatalista que puede traducirse hasta en el deseo de acabar con nuestra vida. Por otro lado, vemos una mente de esclavo. El versículo 3 nos muestra que, aún habiendo caminado de la mano del Señor, podemos seguir teniendo mentalidad de esclavo. La rebelión mata nuestra fe y la falta de esta nos encarcela aún después de haber sido proclamados libres. Cuando hay rebelión en nuestro corazón, nos desvinculamos de Dios y nuestra tendencia es pensar en la mentira de que esclavizados estábamos mejor. Volvemos a nuestra antigua vida, volvemos a nuestro Egipto. La fe no es ciega, la fe aclara la vista. La rebelión contra Dios es la que produce ceguera y no permite que veamos que estamos en esclavitud. Volvemos a nuestra antigua conducta, volvemos a los placeres desordenados, volvemos a nuestros antiguos vicios y somos engañados a tal manera por Satanás que pensamos que no podemos volver a Dios y que estamos destinados a estar por siempre bajo esclavitud. El versículo 4 indica que en su rebelión el pueblo comenzó a buscar un líder puesto de manera carnal por ellos para liderarlos. Claro, para liderarlos hasta Egipto. Un líder carnal no puede hacer otra cosa que llevar a un pueblo rebelde hasta la esclavitud. Sin embargo, como nos dice el versículo 5, los siervos de Dios que realmente están en comunión con Él vieron el pecado del pueblo, se horrorizaron y se postraron en humillación e intercesión. La rebeldía es altivez, mientras que la comunión con Dios produce humildad. La rebeldía ve el pecado del pueblo y busca gente que la apruebe, mientras que la comunión con Dios
produce que sus siervos acudan a su gracia e intercedan por misericordia para el pueblo. ¿Cuál es la actitud que permea entre los siervos de Dios de hoy? Tremenda pregunta. Josué, representante de la tribu de Efraín, y Caleb, representante de la tribu de Judá, estuvieron entre los 12 hombres enviados a reconocer la tierra prometida, y contrario a los 10 restantes, su informe fue verdadero. Su comunión con Dios y su cercanía al siervo que Dios había puesto a liderar el pueblo produjo lealtad. Mientras otros reportaron tierra mala, ellos vieron tierra que produce leche y miel. Si bien es cierto que había grandes hombres en la tierra a ser conquistada, no eran invencibles. Estos afirmaron que, con Dios por delante, los comerían como pan. El líder que cuenta con comunión con Dios inspira valor genuino producido por Dios, no temor carnal. En conclusión, la rebeldía produce una ceguera espiritual profunda. Hace que retemos a Dios sin darnos cuenta de lo serio que es esto. Nos lleva a tornar atrás en nuestra vida espiritual. No nos deja avanzar a conquistar lo que Dios nos ha prometido. Y sobre todas las cosas, no nos permitirá conquistar nuestra tierra prometida, que para nosotros no es otra cosa que la salvación eterna. Dios te bendiga.